feliz vivirá. Bienvenidos un día más. Estamos contentos, bendecidos de estar aquí con todos ustedes en otra entrega de este programa suyo, Bajo su abrigo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la mediocridad, acerca de la tibieza? ¿Existen cristianos que no se han entregado suficientemente al Señor y están viviendo, llamémosle entre comillas, un infierno en vida? Nos dice la palabra, nos da un remedio, nos dice algo de cómo salir de esa situación, cómo Dios ve esa situación. Es una pregunta que hoy nos vamos a hacer y como cada programa tenemos unos invitados especiales que con su testimonio, con su vivencia, nos van a poder arrojar luz. Hoy hemos titulado No cabe la mediocridad bajo su abrigo. Ustedes saben que hablamos siempre de la bendición que nos da el Señor, de la protección, del abrigo que Dios nos otorga cuando nos sometemos a su cuidado, y ahí del Salmo 91 se deduce, se deriva toda esa protección. Pero ¿qué acontece, qué sucede cuando alguien se mete parcialmente bajo su abrigo o visita bajo su abrigo, se pone temporalmente, pero no todo el tiempo? De todas estas cosas vamos a hablar. Yo quiero empezar leyendo un versículo en Romanos 2, 4, donde un poquito antes mejor nos habla de un atributo del Señor. En Romanos 2, empiezo en el versículo 3, dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, a los que caen en pecado, a los que están en tibieza, en mediocridad, y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y aquí en este juego de palabras pareciera un poquito difícil o un poquito extraño lo que quizá está sucediendo, pero realmente no es tan extraño. Yo quiero leer en otras versiones este mismo versículo. Nos dice en Romanos 2.4 en la Biblia, del lenguaje sencillo: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Claro que la tiene. Dice: Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. En la Nueva Versión Internacional dice: ¿no ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Nos dice también en la Reina Valera del 95: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, y por tanto ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos dicen todos estos versículos? La palabra longanimidad implica tolerancia, implica soportar, implica generosidad, pero hay una meta que no podemos olvidar. Todo esto, todo lo que Dios aguanta, todo lo que Dios tolera, todo lo que Dios no manda a su juicio, como los discípulos en una ocasión, en un momento determinado dijeron: Señor, manda fuego del cielo y destrúyelos. ¿O quieres que pidamos que baje fuego del cielo y los destruyas? Y el Señor dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y esto es lo que hoy nos trae aquí. Quizá cuando vemos a alguien que vive una vida a medias, con doblez, con problemas, con depresión, quizá nuestro instinto natural actitud es recriminar, juzgar y decir: cuidado, esa persona no anda bien. Y yo le digo a usted: ¿y Job? ¿Andaba bien Job? Job era un hombre correcto. Job era un hombre a los ojos de Dios y según la palabra recto, hacía todo conforme la voluntad del Señor, y el mismo diablo dijo: porque lo tiene todo, déjame que le pruebe. Y Dios le dijo: venga, pruébale, pero no le quites la vida. Y Job dio un testimonio de integridad intachable. ¿Somos nosotros rápidos en el juicio? ¿Es verdad que antes de juzgar debemos de ser como Dios, con ese mismo corazón? Tolerar, ser benignos, tener paciencia y guiar, conducir a las personas al arrepentimiento. Eso nos trae hoy aquí. Les emplazamos para que no se retiren. Vamos a hacer una pequeñita pausa, pero vamos a volver con unos invitados especiales con los que vamos a poder hacer
una especial meditación de todas estas cosas. No sin antes de esa pausa, quiero decirle que en 1 Pedro 4:17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, el juicio comienza por la casa de Dios, quiere decir por la iglesia, quiere decir por los que somos parte de la obra de Dios, quiere decir que los que somos ya convertidos, creyentes, nosotros tenemos que someternos a la prueba de Dios. Si el juicio empieza por la casa, la prueba a veces, lo que quiere el Señor es llevarnos, después veremos de esto, nos quiere llevar a su camino. Pero ¿qué será de los que no tienen ese juicio? Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? También en Hebreos 12 nos habla de la disciplina del Señor. El Señor a quien ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Si somos hijos, entonces el Señor nos va a disciplinar porque Él quiere lo mejor para usted y para mí. También nos habla en Mateo 6:24 que no se puede servir a dos señores, porque si no a uno de ellos se le va a menospreciar y el Señor no quiere compartir su gloria con nadie. Y en Santiago 4, son versículos que yo arrojo, después veremos más con nuestros invitados. En Santiago 4 dice algo muy duro, pero real, bíblico. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, compartir las cosas del Señor, pero vivir como se vive en el mundo, se constituye enemigo de Dios. Le pregunto, ¿somos conscientes verdaderamente de esto? Y termino con Apocalipsis 3:16 y vamos a esa pausa. Pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, oyentes, esto no es juicio, al contrario, Dios es tolerante, longánime, tiene paciencia, nos quiere guiar al arrepentimiento. Pero somos conscientes que no cabe la tibieza y la mediocridad bajo su abrigo. De todo esto hablaremos con unos invitados especiales. Vamos a hacer una pequeña pausa, los presentamos después y vamos a conocer su testimonio. No se retiren, volvemos enseguida. Y en sus alas feliz vivirá. Y ahora tenemos aquí unos invitados especiales que nos van a expresar su testimonio, su conocimiento, su experiencia y seguro que van a enriquecer muchísimo el tema que hoy les planteamos. Así que presento a Ginés Lardín Díez, bienvenido. Gracias. Y también a su esposa Toñi García Caballero. Hola. Bienvenida también a ti. Hola. Aunque ellos siempre dicen que Dios los llamó juntos y son uno y eso está muy bien, Ahí así está. lo quiere el Señor en el matrimonio. Así que no va uno sin una y una sin uno. Exacto. Amén. Ellos están pastoreando en la iglesia de Fuente Álamo y en Pozo Estrecho, en ambas localidades. Y el Señor los está usando también ahí para darle la gloria a Él, para llevar nuevas vidas a su presencia, bajo su abrigo. Y yo quiero preguntaros así en un primer momento, ¿cómo fue vuestra conversión? Ginés, tú tienes ahí algo que decir. Bueno, lo primero ciertamente es así, cierto es así que mi esposa y yo vivía en Alemania, ¿no? Y un día Dios me dijo, dicen que Dios me dijo, sentí el deseo fuerte de volver a España, tenía un buen trabajo, tenía casa, tenía todo, pero me vine y era para conocer a mi esposa. Y desde ese momento ya empezamos un caminar juntos, todo, trabajando juntos, todo, siempre juntos, porque eso es lo que Dios quiso. De hecho, también el llamado fue juntos. Yo recuerdo que era un renegado totalmente de cualquier religión o cualquier cosa que fuese Dios. Así era yo. También Dios dice en su palabra que más vale caliente o frío, ¿no? Y yo era de esos frío. Y mis padres eran convertidos, regenerados, Dios los había tocado en Alemania. Y cuando yo conocí a mi esposa, yo les prohibí totalmente a mis padres que le hablaran de Dios. No quería que tocaran ese tema con ella. Cada vez que venía a alguna reunión, de hecho, Fernando Vergara, él venía allí a Fuente Álamo a hablar con mis padres, ¿no? Yo, cuando eso la apartaba, me la llevaba. Nos casamos por la Iglesia Católica. Fernando estuvo dando unas palabras también allí.
Y bueno, pasaron ciertos años hasta que mi esposa se quedó embarazada. Ella trabajaba, o trabajábamos los dos frente al público. Íbamos de lugar en lugar, de escenario en escenario, cantando. En el mundo de la música. En el mundo de la música, sí. ¿Verbena era verbena? Verbena, sí, verbena y infinidad de cosas, ¿no? Y ahí yo creo plenamente que Dios ahí trató con nuestras vidas, ¿no? Pero íbamos un día que íbamos hacia una actuación y yo recuerdo que como siempre llegábamos tarde, yo iba siempre muy rápido en mi coche y me metí por una carretera que había unos barrancos tremendos, ¿no? Y iba dando al coche el culo, iban siempre rápido, siempre, y mi esposa pues iba al lado, en el asiento de al lado, y iba con temor, yo no lo sabía, ¿no? Iba con temor y sí me gustaría que eso lo... Sí, llevaba temor por eso mismo, porque siempre íbamos tarde y Ginés tenía la cabeza muy mala, amueblada en aquel entonces. Él era, digamos, como un gallito de pelea, porque él tenía, bueno, teníamos los dos un gimnasio de culturismo, lo practicaba el culturismo, estaba muy fuerte, competía y todo, y era gallito de pelea, era de estos hombres que no me miren mal porque como me miren mal te la vas a ver conmigo, ¿no? Es más, yo iba muy tranquila siempre con él porque sabía que aunque yo estuviera frente al escenario, hubiese muchos hombres, hubiese mucha gente, estaba tranquila porque él estaba siempre muy pendiente de mí, de que nadie se metiera. Sí, total, era bastante agresivo. Como... bajo el abrigo de Ginés, ¿no? Ajá, así es. Y bueno, pues como íbamos tarde, él iba pisándole al coche, un coche deportivo que trajo de Alemania, muy chulo, muy bonito, si es verdad, porque de acorde a la persona así era el coche, y yo llevaba mucho temor. Y claro, yo en mi temor, pues cada vez que él derrapaba el coche, pues yo empezaba, ay Señor, yo sé que tú vas a ir detrás con nosotros, no nos va a pasar nada, Señor, yo sé que tú vas conmigo, yo sé que tú nos cuidas. Y había una voz en mi interior que me respondía y me decía, sí, yo voy contigo, pero quiero que me conozcas. Y yo decía para mí, mira, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, yo misma me lo digo y me respondo igualmente, pero al rato otra vez, otra curva, yo frenando con los pies, yo así como podía, y, ay Señor, yo sé que no nos va a pasar nada porque tú vas detrás nuestra y tú nos cuidas. Y otra vez la voz me respondía, sí, yo voy contigo, pero quiero que me conozcas. Por 3 veces me ocurrió eso, ¿no? Cuando de repente veo que Ginés pega un frenazo ahí en mitad de una curva y frena en seco y uff, claro. ¿Qué pasa? Y ya ahí miro a mi esposa, ella me dice, ¿qué pasa? Digo, mira, no puedo seguir conduciendo. Dice, ¿pero por qué? Digo, mira, no sé si decírtelo o no, pero dentro de mí hay algo que me dice que tengo que conocer a Dios. Y dice mi esposa, ¿pero cómo es eso posible si me está pasando lo mismo? Dice, ¿qué hacemos? Nada, mañana en vez de acostarnos nos vamos, porque llegaríamos sobre las 8 por ahí, digo, nos vamos a ver al cura y le preguntamos qué es esto de conocer a Dios. Bueno, la cuestión es que al día siguiente se nos olvidó, llegamos, nos acostamos, dormimos y a mitad de semana pues me vino a la mente, oye, al final no hemos visto al cura ni nada. Y yo había llevado a mis padres algunas veces a un templo en Cartagena y digo, no sé, siento la necesidad o no sé, el de ir allí con mis padres, de llevarlos, dice mi esposa, vale. Entonces mis padres lo organizaron, no le hablamos de nada, de lo que había sucedido, y fuimos. Ese día estaba el templo lleno, 300 personas o más, nosotros nos sentamos atrás contra la pared, ya más no podíamos empujarle, y bueno, para nuestra sorpresa, cuando empezamos allí a alabar al Señor, agachamos las cabezas, las metimos como los avestruces debajo de la tierra, y mi mujer me miró y me dijo, ¿dónde me has traído? Dios mío, ¿esto qué es? Fue chocante el cambio, ¿no? Sí, bueno. Lo tradicional conocido a lo nuevo, a lo novedoso. Exactamente, ¿no? Y digamos, hay que decirlo, de lo católico a lo, aunque no nos gusta llamar evangélico, pero a lo evangélico, digamos, a una comunión con Dios conforme a la Biblia, parámetros bíblicos solamente. Exactamente. ¿No? Que tus padres ya eran. Sí, mis padres eran, pero mi esposa no sabía nada y yo no quería saber nada. Ella no sabía tampoco. No, ella no sabía nada, pero totalmente prohibido, ocultado.
De hecho, el otro día hablando con una muchacha que nos visitó, me decía, oye, ¿te acuerdas, Ginés? Fíjate, ahora estás al frente de la iglesia y en aquel tiempo me prohibías que hablara con tus padres. Era así, pero bueno, la cuestión es que allí mi mujer me preguntó si le había dicho algo a mis padres o si nadie o no. La cuestión es que al final el pastor dijo, hay alguien aquí que quiera conocer al Señor. Dice, pero no por venir al frente va a conocerlo, sino porque verdaderamente abra su corazón a Él y le diga, Señor, quiero conocerte, ven a mi vida, ¿no? Y mi mujer me miraba, pero ya has hablado, ya le has dicho a ese hombre, ¿quién es ese hombre? ¿Ese es el cura de aquí o esto qué? Yo no le he dicho nada. La cuestión es que nos vimos los dos cogiditos así de la mano, hacia el frente, se había La cuestión, pasado si todo me el permite, es que queréis conocer a Dios y ese pastor dijo, alguien quiere conocer a Sí. Dios, y entonces, claro, tú Claro, fue el llamado. ¿Y cómo? ¿Que se lo has dicho o qué? Sí. O sea, que Dios lo preparó. Sí, sí, sí. Estaba Y ahí el Señor. yo solo sé que, bueno, que Él oró, nosotros repetimos unas palabras, pero las repetimos de corazón, ¿no? Dijimos, Señor, verdaderamente perdónanos porque no sabemos por qué, pero estamos aquí porque tú nos has traído, tú nos has buscado, ¿no? Y entregamos ahí nuestra vida y dijo, ahora hay fiesta en el cielo, dice, y el Espíritu Santo ha venido a vuestras vidas a morar. Y yo me quedé así un poco sorprendido y digo, bueno, vale, gloria a Dios. No dije gloria a Dios en aquel momento, lo digo ahora. Nos dimos la vuelta, pero íbamos muy contentos hacia nuestro asiento, cogidos de la mano, y yo le toco así a mi esposa. Digo, Toño. Dice, ¿y aquí? Digo, ¿tú has notado que haya venido algo a tu vida o se te haya metido? Dice ella, yo no, y tú, yo tampoco. Digo, a lo mejor sí lo hemos hecho mal, a lo mejor lo hemos hecho mal. Y ahí empezó nuestra vida, ¿no? Pero ahí empezó verdaderamente Dios a tratar con este tema que hemos hablado. Ahí empezó Dios a empezar a cambiar, a quitar, a sacar tantas cosas que había en nosotros que no agradaban a Dios y nosotros no nos dábamos cuenta. Porque nosotros no conocimos al Señor y ya fuimos unos santos. Ya todo, no. Dios empezó a tratar como empieza a tratar con cada una de las vidas de aquellos que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren seguir. Y ya ahí yo dejo un poquito el tema. Sí, ¿qué os parece? Porque cuando una persona no se entrega totalmente, ahora Toñi contará su experiencia, que tiene una enseñanza profunda, pero me gustaría que pudiéramos abordarlo primero cuando la persona no se entrega totalmente y también desde fuera, no solo desde dentro, cómo lo vive la persona. Podemos empezar desde dentro, pero ¿qué tratamiento se le da por parte de aquellos, se supone, cristianos maduros, cristianos ya experimentados? Podemos encontrar el refugio, si no lo podemos, por eso estamos aquí, para abrir una vía, un conducto en el que seamos más sensatos, conscientes, prudentes. Pero cuenta primero, Toñi, tú tuviste una experiencia, como hemos titulado este programa, ¿no? Que no cabe estar bajo su abrigo con mediocridad, salimos de ese abrigo. Cuéntanos tu experiencia, que sé que es interesante. Sí es interesante y es algo que hoy en día, siempre ha habido, ¿no? Pero yo creo que se ha tenido muy oculto, ¿no? Porque es un tema en el cual cuando la religiosidad se mete, es algo que no puedes hacer público porque enseguida te juzgan. Y entonces cuando tú sabes que te van a juzgar o van a pensar de ti que es que estás en pecado o es que estás haciendo cosas graves, por eso te ha sobrevenido la prueba o has caído en ese pozo, como hay muchas personas que caen, pues te juzgan y piensas que no puedes contarlo a nadie, que tienes que llevarlo en silencio y que por favor, y prefieres encerrarte y sufrirlo y pasarlo solo. Mi vida era una vida, como se puede decir, de color de rosa. Tengo que decirlo porque hay muchas personas que piensan que cuando uno pasa por una depresión es porque lleva una vida en desorden, o una vida mala, o una vida pecaminosa. Mi caso no fue ese. Mi caso era una vida preciosa, porque yo conocí al Señor, yo estaba dispuesta, porque como bien ha dicho Ginés, mi corazón estaba dispuesto para el Señor, y se lo abrí pero así de claro, yo, Señor, quiero en verdad conocerte. Y di mi paso de fe. Desde el 90 que conocimos al Señor,
hasta el 2003, que empezó mi tormento, como yo lo llamo, una vida maravillosa. Yo lo tenía todo en esta vida. Tenía una familia preciosa, tenía un marido que me amaba y me ama por encima de muchísimas cosas, que me trataba como una reina, teníamos dinero, gozábamos de todos los placeres habidos y por haber en este mundo. Pero, sin embargo, llegó un momento en que yo me enredé mucho en las cosas de este mundo y empecé a, como se suele decir, a cogerlo de Dios cuando a mí me interesaba o cuando yo quería, pero también a estar en las cosas del mundo porque mi trabajo estaba en el mundo y porque mis amistades eran del mundo. Y llegó el momento en que estas amistades mías, muy queridas por nosotros, porque han sido siempre como hermanos, entraron como matrimonio, ellos también entraron en una separación. En separación empezaron a llevarse mal, con lo cual yo me vi involucrada en medio y yo hacía como de portavoz, de intermediaria, porque el uno me decía, dile, corre, dile, y me vi envuelta te fue atrapando en mucha suciedad y en medio, con lo cual me afectó muchísimo. Claro. Entonces, yo sé que el enemigo aprovechó la ocasión para darnos trabajo, pero trabajo como nunca en mi vida habíamos tenido trabajo en la orquesta, ¿no? Con lo cual, me quitó totalmente el tiempo que yo le dedicaba al Señor, totalmente. O sea, si yo asistía a la iglesia, quizás en algún culto o en algún momento específico, me lo robó, me lo quitó porque me llenó de trabajo. Contando eso, contando de que me afectaba mucho lo que le estaba pasando a mis amigos, empezó a apartarme de la oración personal. Empecé a descuidarme yo. Mi oración íntima con el Señor. La palabra ya era un desastre. Yo me ponía a leer la palabra y lo primero es que me quedaba durmiendo o a mí la palabra no me decía nada, no mamaba de la palabra, los mensajes o lo que yo debía de adquirir del Señor, ¿no? Con lo cual, poco a poco, me fue apartando y llevándome totalmente a estar desprovista de todo, a involucrarme en esta relación desastrosa, que al final la perjudicada fui yo. Porque yo me quedé sola, sin amistades, con una depresión profunda que fui cayendo de una forma exagerada, porque si algo tenía la música en aquel entonces es que nos apartaba de todo. Vivíamos para la música, no teníamos tiempo ni para la casa, ni para nuestras hijas, que en aquel entonces doy gracias a mis suegros que estaban ahí, que se ocuparon de ellas y que las cuidaron y que les dieron esos principios morales que nosotros no pudimos darle por causa del trabajo. Y bueno, doy gracias a eso, ¿no? Porque cuidaron ellos de mis hijas, ¿no? Pero yo me envolvió la depresión de una forma que me anuló, que me cambió mi personalidad, que ya no era Toñi, yo no sé quién era. Hasta ahí, un momentito, antes de entrar un poquito más profundamente en la depresión. Podemos desaconsejar entonces, ¿no? Desaconsejar que se esté con un pie en las cosas del Señor y con un pie en las cosas del mundo, como tú has dicho. Podemos sí aconsejar que le demos a Dios ese tiempo de oración, de comunión, de ir a las reuniones. Podemos dejarlo claro a los que nos están siguiendo hoy, que seamos cautos, prudentes, que no intentemos mezclar a Dios con las cosas de este mundo, que Él sea lo primero, porque como tú dices, tú lo tenías todo. Y a veces pensamos que ya el Señor ha llegado a nuestra vida, ya está. Ahora ya a vivir la vida, y no, tenemos que cuidar. Eso no quiere decir que es un sacrificio, no vamos a dar latigazos ni mucho menos, pero sí cuidar es como una hoguera, un fuego, que no podemos permitir que se apague. Hay que echarle ese tronquito, otro trozo de leña, y que se mantenga la llama, poco a poco. ¿Lo podemos decir así? Ese es el mayor engaño, tener un pie en la roca y otro en la arena, porque la arena, tú no te das cuenta, pero poco a poco ese pie que está puesto en la arena se va hundiendo. Y llega el momento en que el otro cae en el que está en la arena. Antes de entrar en la depresión, me parece un tema muy interesante, Ginés. Tú viste venir todo esto porque ya estabais convertidos. Tú de alguna forma, Dios te mostró, o en ese momento también tú estabas sumergido
en ese mover de la música, del mundo de la noche? Dios tenía un propósito con nuestras vidas, con todo esto, porque todo está en el propósito de Dios. Yo ya llegué, dice que el que anda con un cojo al año cojea o Claro, renquea. Yo ya me subí al escenario, yo era ya partícipe también, y esto te llevaba a que la gente te aplaudía, te exaltaba, te levantaba, y tú ya te creías a alguien, te pensabas, y yo estaba siendo robado totalmente Claro. de las cosas de Dios, o sea, Sustraído de sí, Dios sustraído hacia el mundo. hacia las cosas del mundo, pero yo he visto la mano de Dios en todo esto porque esto ha tenido un propósito para mi vida, Claro. para hoy poder estar al frente y poder, cada vez que alguien te aplaude o te pone la mano, decirle, no, demos la gloria y la honra a nuestro Dios. Al final todo coopera para bien. Sí, todo, pero... Pero no, tampoco lo viste venir, ¿no? O sea, se No, adormecen los en esos sentidos. Podemos momentos, decir, como dice la Biblia, dice que se produce una insensibilidad. sí. Se insensibiliza el corazón, ¿no? No te das cuenta de lo que está pasando, porque estás viviendo una realidad que te crees que es preciosa, pero es una realidad falsa. Incluso quizá el enemigo engaña y dice, mira cuánto trabajo te da Dios, ¿no? Sí. Fíjate, más trabajo que nunca, pero hay una trampa. Muchas personas a veces dicen, bueno, me va mejor que nunca. Y tú dices, a ver, pero si ya no te veo por la iglesia, por ejemplo, Claro. ¿no? No quiere decir que porque no somos religiosos, pero y te va bien, sí, ahora tengo más dinero que nunca. Cuidado, cuidado, porque a veces no está todo ahí. Toñi, y entonces empezaste a entrar en una depresión. Y quizá lo tenías ahí todo económicamente, ¿no? Porque económicamente os iría bien, aunque a veces también hay mala administración, quizá no en vuestros casos, pero tenías provisión, fama o gloria humana, reconocimiento, trabajo, futuro, pero empezaste a hundirte en una depresión. Sí. Cuéntanos eso. Sí. ¿Cómo describir una depresión? Pues Porque claro, el que no lo ha vivido, muchas veces dice, una depresión, eso es que no tiene ganas de levantarse. así es. Bueno, yo tuve el ejemplo en mi madre. Mi madre fue una persona preciosa, pero desde su juventud, pues ella vivió cosas feas, cosas amargas, cosas que ella arrastró toda su vida y que le impedían a ella ser feliz. Y yo no entendía por qué mi madre estaba siempre enferma, siempre estaba enferma, y era la depresión que se la comía. Y yo no entendía, mamá, pero ¿por qué estás depresiva si tienes 5 hijos preciosos, ¿no? Que todos bien puestos, todos bien, con posiciones buenas? Mamá, si tienes ahora todo el tiempo del mundo para ser feliz, para gozar de tus nietos, de tus hijos, de tu marido que te ama como a nadie, mamá, ¿por qué estás así? Mi mamá no sabía por qué estaba así y no podía explicarlo. Simplemente cuando ella hablaba se notaba lo que salía de ella. Claro. Era el dolor, la rabia, lo que a Amargura. ella le habían hecho desde su infancia y no había sabido perdonar, no había sabido sacar fuera toda aquella amargura y la estaba consumiendo. Doy gracias a Dios que llegó a su vida en su momento, la rescató y ahí limpió su corazón, ella pudo perdonar y estuvimos con ella unos 6 años o así de una madre nueva, renovada, preciosa, que Qué bonito, claro los que 5 hijos y los yernos y toda la familia pudimos gozarnos de ella tal y como era Aurora, ¿no? Ajá. Entonces cuando yo empecé a caer en la mía, en mi depresión, yo pude entender lo que mi madre estaba sufriendo. Porque yo empecé a llenarme de resentimiento dentro de mí. Empecé, como ya he dicho antes, la palabra de Dios ya no la tocaba porque el enemigo me había alejado totalmente de ella. La oración, ¿para qué? Si yo me ponía a orar, yo no sentía nada, al contrario, no fluía nada, no salía nada de mí, no era capaz de ponerme en contacto, ¿no? con mi Dios. Con lo cual, del Señor yo ya no recibía nada. No había un silencio De total alguna en mi forma vida. es como salir de su abrigo. Claro. Ya no tiene su comunión, no tiene Total. su protección. Un desamparo total. O sea, yo me sentía sola. Me sentía tan sola que yo me aislé. Me aislé en mi casa. Yo miraba las ventanas de mi casa y yo veía barrotes en mi casa. Y mi casa no tiene ninguna reja ni nada, pero yo veía barrotes, me Una sentía cárcel. prisionera. Me sentía sola. Ginés pasó, pues, yo pienso que a su manera, un infierno también. Viéndome así, ¿por qué él no me podía ayudar? Porque si él me decía, Toñi,
esto bueno, y yo lo veía malo. Si me decía algo malo, es que Toñi no entiende, es que no me entiende, no me comprende. O sea, todo lo que él me pudiera decir me hacía daño, me dolía. Pensaba que me lo decía para fastidiarme todavía más. Con lo cual él, pues ya decía, ya es que no le voy a hablar, no le voy a decir nada, porque si le digo bueno, malo, y si le digo malo, peor. Y bueno, yo pienso que él lo sufrió de una forma tremenda también, pero yo cada vez me sumía más en mi depresión. Y había alguien que sí me mostraba algo, ¿no? que me mostraba una salida, ¿no? Porque yo llegué a un momento que me vi como en la visión de Ezequiel, ¿verdad? En ese valle lleno de huesos secos, yo me veía así, en mitad de muerte. Yo olía y me olía a muerte, yo era muerte total y no había persona en mí. Yo no sabía en qué me había convertido, simplemente yo oía una voz que me decía, ¿qué haces allí? Quítate del medio, que lo único que estás haciendo es estorbando, no veas a tu marido. Claro, yo miraba a Ginés y veía que él estaba mal. Veía a mis hijas y la mayor, por lo menos, muchas veces venía así con los ojos temerosos de qué me va a decir mi madre, o qué me voy a encontrar, o qué va a pasar, ¿no? Yo me daba cuenta de que estaba haciendo sufrir mucho a la gente que me amaba y yo no podía hacer nada. Y lo intentaba y decía, Señor, ayúdame, pero no había respuesta, había soledad. Estaba en ese valle oscuro en que ni respirar, ni aliento, ni mi fuerza, ni lo que yo era, ni mi orgullo, ni todo lo que había sacado yo siempre adelante como persona, no había nada más que muerte, soledad y muerte. Y el diablo envió un espíritu que te dijo, mira, el atajo es quitarte de medio y dejar de sufrir. Sí, no oía otra voz, yo no oía nada más, simplemente eso. Y empezaba cada vez que yo, en mi mente estaba esa voz y el rencor y la rabia y el dolor de lo que mis amistades preciosas me habían hecho. Del por qué me habían despreciado, de por qué me habían... Bueno, yo sola empecé a formarme mi película de que me habían destrozado a ellos y los culpables eran ellos y que la culpa, ¿no? De los demás, por supuesto. Sí. Con lo cual, yo llegó un momento en que ya Satanás me zarandeó tanto, que yo dije, pues ya está, me quito de medio. También era muy cobarde, tenía mucho miedo a sufrir, ¿no? Al miedo del dolor. Entonces dije, ¿cómo puedo yo quitarme del medio sin sufrir? Y ciertamente Satanás te pone en medio, ¿no? Para que seas valiente y que lo hagas, ¿verdad? Y me mostraba, pude ver una vez en la televisión que alguien se había quitado la vida porque se había tomado una pasada de somníferos, de pastillas para dormir, junto con whisky, con una botella de whisky, que eso hace una mezcla explosiva que te quedas durmiendo y que ya no despiertas. Y dije, pues ya está, esa es la mía. Total, que me hice muy fácilmente de los somníferos, y no sé cómo, porque eso es algo que cuesta mucho sacarlo, ¿no? Porque tiene que ser con receta médica. También tengo que decir que antes de eso yo busqué ayuda, ¿eh? Yo busqué ayuda en lo que el mundo me ofrecía. En los psiquiatras. Y el mundo no te pudo ayudar. Yo fui, me sometí porque yo quería salir de ahí, porque yo veía lo que estaba sucediendo conmigo y yo no quería eso. ¿Fue eficaz esa ayuda? Pues en mi caso no. En tu caso. En mi caso no, porque... Bueno, desde aquí, por supuesto, desaconsejamos totalmente a cualquier persona que siga el programa, como después vamos, ahí está la enseñanza, ¿no? El acudir a ese tipo de solución, que no es ninguna solución. Hasta ahí lo vamos a dejar, Ginés. ¿Cómo ves tú todo ese proceso? Bueno, pues yo lo sufrí, no de tal forma como ella, pero lo sufrí. Yo ya no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Incluso el diablo o ese el espíritu que él manda, claro. Sí. Venía a mí y me decía, mira, déjala ya, déjala, sí, fíjate. Claro. Si no te quieres, si te estás destrozando tu familia, déjala. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Entonces yo llamaba a mi pastor y le decía, pastor, es que parece que como que ya no la quiero, que la tengo que dejar. Y dice, mira, en tu interior clama a Dios y pregúntale. Y entonces me ponía de rodillas, clama, Señor. Y el Señor me dice, pero si sois uno, si la amas como a tu propia vida, la amas más que a tu vida. Ay, y es verdad, y era así, y era una situación, de hecho, cuando llegó a salir, porque salió 2 veces de la casa,
Ahí, sí, la mano de Dios venía y dice, ponte y ora. Yo clamaba, me tiraba de rodillas, me daba, Señor, Por el protégela, miedo y el cuídala. temor que pasara Sí, algo, ¿no? yo no Se sabía perdiera, nada, se fuera. no sabía ni siquiera Sí. lo que ella estaba Claro, pensando, claro. pero eso sí venía a mí y yo clamaba, Señor, por favor, hija mía, Señor, por favor, protégela. Y cuando terminaba salía con la moto, una motico pequeña que tenía, buscarla por todos lados. Señor, por favor, y era algo muy duro, Claro. muy duro, muy duro, muy duro, porque hagas lo que hagas, dijera lo que dijera, No servía. no servía, lo entendía al revés. Y en esa fase aguda, profunda de depresión, ¿fuiste consciente de la idea que se le estaba introduciendo por parte del enemigo de que pudiera quitarse la vida? ¿Tú fuiste Sí. consciente? Sí, por eso clavé las rodillas, porque me vino a la mente Ah, el pensamiento ese. claro. Sí, fue Bien, así. pues Toñi, sigamos entonces con ese no recomendable método de salir de una depresión, pero el enemigo te estaba ahí engañando, cegando. ¿Qué pasó con esa botella de whisky y esos somníferos? Los consejos que me dio este hombre, porque era un experto en la materia y un hombre que supongo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Pero en el grado que yo estaba allá, él me aconsejaba que yo saliera, que me relacionara, que no estuviera Psiquiatra. encerrada en casa, porque claro, yo le decía, yo es que veo barrotes en mi casa, yo me siento prisionera, yo no vivo, no puedo soportar mi casa, me asfixia. Digo, hay una opresión en mi pecho que me ahoga, no puedo respirar, digo, tengo algo enfermo en mis pulmones, lo que sea, digo, porque yo no puedo respirar, me asfixio, me ahogo. Claro, me aconsejaba que saliera, me relacionara, pero yo soy una persona muy expresiva y mi cara lo demuestra enseguida. Si yo estoy mal, mi cara es un poema. Y claro, ¿qué pasaba? Que Fuente Álamo es un pueblo pequeño en el cual todo el mundo me conoce. Y saben que toda mi vida he sido una mujer alegre, una mujer que ha derrochado alegría, ¿no? Y claro, cuando me veían, yo salía, lo intentaba, salía a la calle y me veían con la cara que me veía y enseguida me preguntaban, pero Toñi, ¿qué te pasa? Ay, qué tan mala. Y claro, eso ya, ahí madre mía, eso me hacía salir corriendo para mi casa, encerrarme y decir, yo no salgo más. Yo no quería que me viera mi familia, Claro. porque digo, van a pensar que Ginés me maltrata o que está pasando algo grave, claro. Total, que el enemigo me engañó para que yo me aislara totalmente de todo el mundo. Con lo cual, el pensamiento que me traía es lo que estaba creciendo en mí. Sí. Y estábamos en la fase de lo de la botella Sí, y eso. sí. ¿Qué pasó ahí? Pues nada, que me hice de mis somníferos, me hice de mi botella de whisky y salí arreando de mi casa y me fui sin rumbo ni dirección y llegué a debajo de un puente, en una rambla, debajo de un puente donde estaba sola, aislada, no había nada ni nadie. Y ahí pues empezó mi lucha, ¿no? Mi lucha de que ahora, venga, pues ya está, venga, sí, empiezo y ya. Y cuando yo iba a abrir la primera pastilla para tomármela, entonces me vino la voz del Señor y me dijo, Toñi, tú no te puedes quitar la vida. Tú sabes que la palabra dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos y tú no te puedes quitar la vida. Y ahí, madre mía, yo ahí ya cuando oí esa voz del Señor... Ahí sí te habló Dios. Caí redonda al suelo porque yo Estuvo en silencio un tiempo, pero ahí te hacía habló. mucho tiempo, sí, el Señor es claro en su palabra, dice que no dejará que pasemos ni soportar más de lo que podamos, ¿no? Y Él fue fiel ahí y me habló y me dijo, no puedes. Y entonces ahí yo ya caí de rodillas, me derramé en llanto, por una parte de alegría, por otra de decir, Señor, me aferro a tus tobillos, Señor, y yo contigo voy para adelante, pero no dejes que venga el enemigo otra vez a zarandearme, porque si viene, me lleva para adelante, ¿no? Y ahí ya yo pude ver ese consuelo de parte del Señor en mi vida, con lo cual me fui a mi casa y se ve que en ese trance, ¿no? en esa experiencia, mi desesperación, mi alegría de oír la voz del Señor, yo se ve que me revolqué por el suelo, yo no sé lo que pasó conmigo, porque dice Ginés que cuando llegué a la casa era salió esta. Tierra por todos lados, todo, madre mía. Pues se ha caído de la moto. Pero yo cuando la vi, dije, gracias, Señor. ¿Notaste un cambio en ese momento? En ese momento noté que había vuelto. Y ya empezó Dios a hacer la obra. Ahí fue el compromiso que yo hice con el Señor de agarrarme a sus tobillos
y no soltarme. Y ahí, fíjate, Ambrosio, que fue donde yo empecé con una vida nueva en el Señor, porque ahí me di cuenta yo, ahí tuve un arrepentimiento genuino. Ajá. Eso no lo había tenido yo antes. Yo había entregado mi corazón a Dios porque yo quería saber de Dios. Y yo amaba a Dios. Pero yo no me había llegado nunca a arrepentir porque yo pensaba que bueno, que los pecados que yo pudiera tener, que sí que me arrepentía de ellos, pero que no tenía ningún pecado grave. Sí, sí. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta de mi condición pecadora, de la necesidad de ese mensaje que tanto Juan el Bautista como Jesús venían anunciando, ¿no? El mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí es donde se me quitó el velo que yo tenía todavía puesto y me dio esa convicción de pecado y pude ver esa salvación, ¿no?, que Dios me dio tan grandiosa, claro. Y lo que Jesucristo hizo por mí y el regalo de la vida eterna. De tal modo que te aferras ahora, como has dicho, ahí a sus tobillos y de aquí no me suelta nadie, con una lapa te pones bajo su abrigo y empieza el cambio, ¿no? Empieza una transformación, empieza un cambio. ¿Cómo empiezas a vivir ese cambio? Eso fue precioso para mí porque yo ¿Los barrotes se fueron? ¿Se quitaron? Sí, total. Y yo tenía muchas dudas, muchas preguntas. Uno de los regalos, el primer regalo que el Señor me dio a mí fue que aquella noche Él me dio un sueño reparador como nunca había sentido yo desde hacía muchísimos años, porque durante el tiempo que estuve en esa depresión yo no dormía. Mi mente tenía pesadillas, me quedaba durmiendo y mis sueños eran sueños de muerte, sueños negativos. Sí, me venían a la mente mis amistades, que el daño, el dolor, la rabia acumulada, no podía dormir. Y el primer regalo que el Señor me dio a mí esa noche es dormir como un bebé, pero un sueño reparador, precioso, claro, ¿no? Sí. Después yo le hacía muchas preguntas al Señor y el Señor decía, Señor, es que no tengo a nadie, me he quedado sola, no tengo amistades, no sé a quién, yo no puedo contarle lo que yo he sufrido, lo que yo he pasado a nadie, ¿no? Porque no tengo a nadie, me he quedado sola, ¿no? Y el Señor se me aparecía porque me cogía la mano, yo sentía cómo me cogía mi mano izquierda y porque yo lloraba, decía, Señor, si es que me he quedado sola, es que, fíjate mi situación, no es que no habrá personas con un corazón bello, Señor, un corazón, yo quiero conocer personas así, es que no las hay, Señor, desinteresadas, que simplemente me brinden su amistad y su cariño de una forma, pues como tú lo haces, ¿no, Señor? Una forma pura, una forma... Y el Señor me cogía mi mano y me decía, sí, yo nunca te voy a fallar, yo nunca te voy a dejar, yo siempre voy a estar a tu lado, yo te amo. Y me decía todas esas palabras cariñosas junto con mi mano cogida. Y yo le preguntaba, Señor, ¿pero por qué me coges la mano izquierda? Y me decía, yo te sostengo con mi derecha. Y unas experiencias con Él preciosas, ¿no? Que me dan ese aliento, que me dan esas ganas, que empezaba a buscar en su palabra y me hablaba. Y yo le preguntaba, pero Señor, ¿por qué he tenido que pasar por aquí? Y Él me llevaba a la palabra de Oseas, ¿no? Cuando decía en Oseas capítulo 2, en el verso 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Y me daba cuenta que es verdad que yo había cerrado mi corazón al Señor y no podía escuchar su voz. Y la única manera que Dios podía tratar conmigo era así, llevándome ahí, en ¿no? En la prueba, en el sufrimiento, en la aflicción. Ahí. Y yo daba gracias al Señor todos los días, ¿no? Señor, gracias. Y empecé a entender lo que mi madre había vivido, empecé a entender lo que muchas personas viven en silencio y que no se atreven a contar porque enseguida son juzgadas y que se pasa muy mal, muy mal. Esa soledad es parte del juego del diablo para destruirte. Y yo lo digo para la gloria del Señor y no me voy a cansar, ¿no?, de decirlo siempre, ¿no?, que no se tenga temor de tener que pasar por un valle de sombra de muerte, porque cuando el Señor lo permite a un hijo suyo que pase por ahí, es para bien, claro, es para levantarte, es para subirte un escalón dentro de su ministerio, es para darte madurez, es para que tú te aferres a las cosas del Señor y que ya nada venga a tambalearte, claro, ¿no? Por muchos vientos que vengan, mucha no oposición. Compartirlo con nada y con nadie. La prueba sabemos que puede ser para probarnos, afinarnos la fe, puede ser por una disciplina, puede ser para llevarnos al desierto para hablar al corazón, medio disciplina, también como Job.
Amén. para el Señor glorificarse, porque a Job le juzgaban. Y del juicio, o sea, no recriminando a nadie, pero debe la Iglesia aprender, ahora como autoexamen, la Iglesia debe de aprender a ser como el Señor, como leíamos al principio del programa, longánimes, es decir, capacidad de soportar, de tener esa capacidad de tolerar, de seguir brindando la ayuda hasta que la persona sea guiada con esa bondad al arrepentimiento, o ya lo hemos logrado. ¿Cómo reaccionamos como Iglesia? No decimos nadie, pero hubo apoyo de Iglesia. Hombre, apoyo siempre hay, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero quizá podemos mejorar en esa área. ¿Cómo lo ves tú, Ginés? Bueno, yo lo que quiero decir al respecto es lo siguiente, antes de entrar en ese tema, es cogemos y vivimos una vida mísera dentro del Señor, comiendo las migajas, En lugar y del así pan. va nuestra vida, en vez Claro. de aferrarnos al Amén. pan de cada día, Claro que sí. que el Señor dice, dánoslo hoy. Sí, sí. Y Él es el pan de vida. Sí, y vivimos con esas migajas y nosotros Claro. nos tiramos mucho tiempo viviendo en esas migajas, entonces no es que venga el juicio, consumido, ¿no? Pero sí viene la varita, viene... Disciplinatoria. Muchos decimos, pero ¿por qué estoy pasando por esto? No mires el por qué estoy pasando por esto, sino qué es lo que no he hecho. ¿Para qué yo paso por aquí? Porque muchas veces decimos y clamamos, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. Y el Señor está diciendo, pero es que hasta que no aprendas, Claro. porque Claro. yo quiero que tú avances, Claro. yo quiero que no vayas hacia atrás ni para tomar impulso, yo quiero que tú avances en mí. Entonces viene pues todas estas pruebas, juicio de parte de Dios, pero para salvación, para bendición, Amén. porque Él te ha llamado Claro. con un propósito. Claro. El primer propósito es darle la gloria a Él, y el segundo es llevar su palabra. Claro. Y ya Él te levantará en los ministerios donde tenga, pero tú tienes un don. Claro. Y a veces nosotros ese don lo escondemos, lo guardamos, ¿y qué dice la palabra? Que Él vendrá y dirá, ¿qué has hecho con este talento, con este don? Lo he guardado, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios. Pues trae, te lo quito y se lo doy a otro. Y el primer talento es comernos el pan de vida, no la migaja. No Ahora, la migaja. fijaos, o fijémonos todos juntos, qué difícil es entrar en juicio en estos casos, porque solo Dios sabe si es vara de disciplina o si es, recordemos los amigos de Job. Tú estás haciendo algo mal, tú estás en pecado, mira bien tu vida. Y sin embargo Dios estaba apostando por Job y diciendo no hay otro como él. ¿Lo ha visto Satanás? No, déjame que lo pruebe. Sus amigos estaban errando. También podemos sacar de aquí esa enseñanza, ¿verdad? De no juzgar sino tender la mano, de ser longánimes como veíamos en la introducción. De alguna manera, y yo me imagino que esto os ha vuelto más sensible, ¿verdad, Toñi? Ante un caso de depresión, ya no llega la persona a decir, mira tu vida, que tú estás en pecado. Oye, cuidado. Eso es falta de madurez. Dios me libre a mí de esas cosas. Y a veces sí puede ser que la persona esté en pecado. Sí puede ser, pero pero solo mira, Dios sabe. Sí, Ambrosio, cuando yo cuento mi experiencia y lo hablo con claridad en cualquier reunión, en la iglesia, yo puedo ver cómo vienen personas a mí como que se liberan, como dicen, gracias Señor, que hay alguien que está pasando por esto y que se atreve a contarlo y a decirlo como es algo que suele pasar, y más en estos tiempos, con tanta claro, sí. tribulación como hay, con tanta ansiedad, con la crisis, con las enfermedades que hay, porque cualquier cosa te puede llevar a una depresión. Y la gente calla porque les da vergüenza contar de que están pasando por un momento así. Prefieren ponerse la fachada de religioso, de yo todo lo puedo, yo estoy bien, yo no pasa nada, qué bien que estoy. Y no es así. Entonces cuando tú cuentas que tú has pasado por ahí, se abren de una forma preciosa, cuando sienten ese abrazo, y ese abrazo sincero, es decir, ven aquí que te entiendo, te comprendo, sí. estoy para ayudarte, para bendecirte, para... El problema- Vamos juntos, ¿no? El problema es que no hay madurez hoy en día, porque la madurez se consigue a través de buscar la palabra, a través de clavar las rodillas, buscar al Señor, ¿no? Entonces no hay madurez.
por desgracia. Hay mucha O la que religiosidad. deseamos, Sí. todo también. Sí. La que nos gustaría que hubiera. ¿no? Exactamente. Pero en eso estamos. Y hay mucha religiosidad, entonces la religiosidad y esa falta de madurez te llevan a señalar, te llevan a juzgar, sin darte cuenta porque no lo haces queriendo, porque Claro. quieres ayudar a esa persona, pero ¿qué hacen? Hay muchos hermanos que vienen y dicen, madre mía, pastor, es que estoy muy mal, es que encima de todo hablé con fulanico y me dijo, mira, es que, mírate, mira a ver lo que estás haciendo mal, mira por qué. Y dice, si yo no estoy haciendo nada, ¿no? Y claro, Y es verdad que a veces puede estar oculto a nuestros ojos y puede ser un trato, pero yo entro en lo de antes. No debemos de juzgar, solo tender la mano, como Amén. hace el Señor. Ahora, eso sí, nosotros tenemos que transmitir hoy aquí lo que vosotros habéis vivido, lo que también otros hemos vivido, lo que de otros recibimos, y es que bajo su abrigo seremos libres de la depresión con seguridad. Amén, amén. Tu amén. mamá fue libre de la depresión, tú Amén. fuiste libre de la Amén. depresión, todos hemos conocido casos y bajo su abrigo, tarde o temprano, perseverando en comernos ese pan de vida, que es Cristo, estar a sus tobillos, a sus manos, a sus brazos, agarrados a Él, sí podemos ser libres de la depresión. Sí Eso sin podemos. ningún género de duda. Ahora, que un creyente, un cristiano que ama al Señor, que está andando correctamente, pueda en un momento determinado ser probado con una depresión o disciplinado, no lo juzguemos porque solo Dios lo sabe. Podemos concluir ahí, ¿no? En este punto de la depresión. sí. Bien, y yo quiero preguntaros la mediocridad. ¿Qué decir a las personas? Digámosle a las personas que están andando con un pie aquí y un pie en la palabra, en las cosas del Señor y un pie en el mundo. Ay, sí, yo me gusta ir a las reuniones, pero yo la discoteca no me la dejo, porque yo allí me lo paso muy bien, me gusta bailar, me gusta verme unos cubatas, no le hago daño a nadie, yo no estoy pecando, no me estoy acostando con nadie, por ejemplo, ¿no? O yo me tomo alguna droga, nadie se entera, no le hago daño a nadie, estoy en mi casa y yo leo la Biblia, si a mí me gusta, me inspira. O personas que dicen, bueno, yo es que soy humano y me he enamorado de otra persona y ¿qué más da? Si no estoy pecando contra nadie, estamos a solas, en privado y no somos ningún mal testimonio. ¿Qué decirle a las personas que están viviendo mediocremente, en tibieza? Yo por mi parte, peligro, Advertencia. En la puerta abierta para que Satanás tome ocasión. Y no vayas a pensar que va a venir de golpe, no, porque él es muy astuto. Él va gotita, 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 como el pie en la arena. Él va sumergiéndote, de una manera que tú no te das cuenta. Pero cuando te vienes a dar cuenta, dices, ay, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Es así. y yo lo que quiero decir es, te puedes esconder donde quieras, Ajá. puedes hacer lo que quieras, puedes meter la cabeza No te donde verá quieras. nadie, seguramente, pero... Como dije el otro día, resulta que tienes que dar testimonio aún estando solo, porque Dios te ve. Pero hay algo que os digo, y es que ese propósito que Dios tiene con tu vida, por mucho que te escondas, por mucho que te apartes, por mucho que hagas lo que hagas, Dios lo va a cumplir. Y eso está en los Salmos 138:8. Primera parte dice, Jehová cumplirá su propósito sobre mí. Amén. Y lo va a cumplir sobre ti. Claro que sí, Amén. es así. Amén. Así que, Amén. Pues llega el tiempo que tenemos que ir concluyendo. ¿Alguna conclusión, alguna frase, algún versículo queréis transmitir a la audiencia para evitar que puedan pasar por estos trances, situaciones, y si están dentro, cómo salir? Porque ya hemos visto, yo soy partidario de que es verdad que los profesionales pueden ayudar, pero si alguien puede ayudar es el abrigo de Dios, es el pan de vida, es el que viene a libertarnos de todos nuestros cautiverios y a sacarnos de la prisión espiritual. Pero ¿qué podemos transmitir ya directamente a los que nos están siguiendo? Yo por mi parte simplemente que si alguien está pasando por una situación de valle de sombra de muerte o valle de huesos secos, alguna situación difícil en su vida, que sea hijo de Dios, un hijo de Dios, mira, no tengas temor, no tengas vergüenza, no te deprimas, busca la ayuda, ve a tus pastores, coméntales, cuéntales cómo estás, qué es lo que te está pasando, porque yo sé que ellos van a tener la sabiduría para comprenderte, para entenderte, para iluminarte, para estar ahí, ese brazo, ese apoyo, que cuando tú estés cansado te levanten tu brazo.
acude a tus pastores, acude a las personas que están por encima tuya, que el Señor ha cualificado para poder enseñarte, ¿no? Para poder dirigirte. No temas, porque si el Señor permite que tú pases por una situación así en tu vida, es porque quiere levantarte, porque quiere darte madurez, porque quiere que tú cumplas con el propósito al cual Él te ha llamado. Amén. No tengas temor, porque vas a salir en victoria y para toda tu vida. Ya lo verás que sí, porque el Señor, cuando permite eso, es para que nada ni nadie te tambalee. Amén. Y yo, para Sí, Ginés, culminar, sí, con sí. permiso, Por supuesto. simplemente quiero deciros, no te agarres a tus fuerzas. No quieras hacer las cosas por ti mismo. Yo puedo, yo valgo, yo sirvo. No, porque eso te va a llevar a la ruina. El Señor dice que digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aférrate a Él. Claro que Amén, sí. amén, amén. Yo quiero concluir en el Salmo 18, traía el Espíritu a mi mente, dice en el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó a mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. A veces no en el tiempo que a nosotros nos gustaría, tú clamabas a Dios, pero Dios te oía. No le oías, pero Él te oía y Él estaba reservando el momento. Él oyó tu clamor y respondió en el momento. Pero te llevó al desierto para hablar al corazón. Eso le puede pasar a personas que nos están siguiendo. Y hemos hecho en este programa un esfuerzo, como dice la palabra de Dios en Judas, lo tenía por aquí. Dice en Judas, solo un capítulo, dice en el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor. Eso hemos querido hacer hoy. Hemos querido traer ese mensaje de que bajo su abrigo hay esperanza, bajo su abrigo salimos de la depresión, que la mediocridad y la tibieza no caben bajo su abrigo, todo lo contrario. Cuando Toñi, que la hemos tenido aquí con nosotros, y Ginés, estuvieron en esa situación tan difícil, el enemigo les sedujo con las cosas de este mundo, como le dijo a Cristo, el mismo diablo, todos los reinos del mundo te daré si tú me adoras. Y no es una adoración directa, quizá usted está adorando ahora mismo cosas que no son al Señor, quizá hay algo más importante que el Señor en su corazón. Salga de esa situación para no caer en situaciones como nos han descrito nuestros invitados. Yo doy mucho las gracias y os invito a orar juntos para que cualquier persona que nos esté siguiendo ahora pueda experimentar el abrigo del Señor y pueda salir de esta situación. ¿Os parece bien? Amén, Y amén. muchas gracias por vuestro testimonio, que el Señor siga bendiciendo la obra que esté llevando a cabo en Fuente Álamo y Pozo estrecho. Pozo Estrecho. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Sí, Jesús, Señor, ponemos a toda la bendito Dios, audiencia. Bendito seas, Padre, Señor, nosotros no somos nadie para juzgar. Queremos usar tu benignidad, tu longanimidad, tu paciencia, y queremos ser sabios, maduros en la palabra, porque hemos sido probados, y te ponemos a todos los que están sufriendo depresiones, angustias, soledades, y levantamos una voz por ellos delante de ti, para que tú ahora, en esta hora, puedas escuchar su clamor. Si ellos están viviendo de una forma mediocre, con un pie en el mundo y con un pie en las cosas del Señor, que tú hagas que sus dos pies se afirmen en la roca, en Cristo. Y si no es así, si es una prueba como la de Job, que tú les des la victoria como se la diste a Job. Señor, que la lengua murmuradora o de juicio cese, porque eso no ayuda, y que se levanten oraciones en las iglesias por los hermanos que sufren. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén. Pues recuerde, desde la angustia invocamos al Señor y Él nos oyó. Les bendecimos y hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.